presentación del caso: es una paciente de 35 años de género femenino, natural de Chía, Cundinamarca, procedente de Chía, ocupación hogar, ingresó a la institución el día 29 de marzo del año presente y tuvo un ingreso a UCI el día 5 de abril de este año. El motivo de consulta de la paciente fue me quema todo el cuerpo. En cuanto a la enfermedad actual, es una paciente que es traída por el esposo por un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en dolor corporal generalizado tipo ardor que empeora con el movimiento, los cambios de posición, parestesias, galactorrea, cefalea tipo opresivo holocraneal con fotofobia y fonofobia, y refiere a toma de acetaminofén sin mejoría de los síntomas. Refiere asociado, como dato importante, una hospitalización extrainstitucional una semana previa a su ingreso a la clínica por dolor abdominal y emergencia hipertensiva. En cuanto a los antecedentes importantes de relevancia en esta paciente, es una paciente con hipertensión, antecedente de hipotiroidismo, una enfermedad renal crónica que está en relación con una preeclampsia que había presentado 9 años atrás y se encontraba actualmente en terapia de reemplazo renal 3 veces por semana. Farmacológicos se encontraban en tratamiento con carvedilol 6.25 miligramos cada 12 horas, nimodipino 30 miligramos cada 8, clonidina 0.15 miligramos cada 8 horas, levotiroxina y furosemida. En cuanto a antecedentes familiares relevantes importantes, una hermana con una porfiria aguda intermitente y hospitalarios, había estado hospitalizada, como les comentaba, una semana anterior por una emergencia hipertensiva y por su preeclampsia 9 años antes. En cuanto a los hallazgos al examen físico, pues era una paciente en aceptables condiciones generales, sin signos de dificultad respiratoria. En cuanto a los signos vitales, una tensión en 141/59, una frecuencia cardíaca de 91, resto de signos vitales pues, dentro de lo normal o esperado. Hallazgos positivos al examen físico. En cuanto a tórax, tenía galactorrea, unas mamas secretantes persistentemente, el abdomen doloroso a la palpación, generalizado, sin masas, sin adenomegalias, sin signos de irritación peritoneal. Y en cuanto a las extremidades, se encontró a su ingreso una fuerza de 4/5 en las 4 extremidades. Los paraclínicos de ingreso: un hemograma dentro de límites normales, una creatinina de 11.8 con un boom de 69, SR de 12. En cuanto a los electrolitos, con un potasio en 5.69, sodio, el limítrofe, bilirrubinas, perfil hepático, con una amilasa en 283, una fosfatasa alcalina en 105, transaminasas dentro de valores normales y ligeramente aumentada la LDH en 241. Un uroanálisis no sugestivo de infección con proteínas 500, glucosuria de 50, estaba contaminado, y un urobilinógeno de 2 miligramos por decilitro. En cuanto al TAC de cráneo, que se les tomó también a su ingreso, no masas ni intraaxiales. ¿Qué se consideró entonces a su ingreso? ¿Cuál fue la impresión diagnóstica? Un síndrome de alteración de sensibilidad, una galactorrea en estudio, una cefalea con signos de alarma, una paciente con una enfermedad renal en estadio 5, hipertensión arterial e hipotiroidismo en suplencia. La conducta en ese momento fue hospitalizar por medicina interna, se solicitó resonancia magnética cerebral y de silla turca, se solicitó electromiografía y neuroconducción y demás perfil hormonal y vitamina D. En cuanto a los paraclínicos que posteriormente se recibieron, una FSH disminuida en 1.56, LH en 1.16 disminuida, una paratormona en 399 aumentada, una procalcitarina en 142, una TSH que a pesar del tratamiento estaba en 6.4 y una vitamina D disminuida en 12 nanogramos por mililitro. El día 2, un día posterior a su ingreso, la paciente presenta, 2 días, perdón, posteriores a su ingreso, la paciente presenta desorientación, hiperproséxica, aumento del dolor abdominal,
continúa en piso con sus estudios por parte de medicina interna, es valorada por el servicio de fisiatría, quienes en su valoración encuentran una fuerza muscular en las extremidades y en miembros superiores de 1/5. Recordemos que la fuerza de ingreso en las cuatro extremidades había sido de 4/5. Superiores de 1/5, con distal de 2/5, y en miembros inferiores 1/5 y distal de 1/5. Los reflejos miotendinosos de 1/4. En ese caso se consideró una paciente que estaba cursando por un cuadro clínico con compromiso neurológico, con dolor abdominal, con un antecedente familiar de una porfiria aguda intermitente. Se consideró en su momento la sospecha diagnóstica y se solicitaron todos los paraclínicos que se necesitaban en ese caso, los uroporfirinógenos en la orina, y se solicitó también una electromiografía. El día 4 se le realiza la electromiografía, evidencia una lesión axonal en miembros superiores. Durante la realización del estudio, la paciente presentó cambios cognitivos y conductuales durante el examen que limitaron la realización del examen. Posteriormente, se completó el estudio diagnosticando una mononeuropatía múltiple en estudio. Teniendo en cuenta la progresión del cuadro que estaba cursando la paciente, el riesgo de deterioro clínico, se considera trasladar al servicio de UCI. La paciente ingresa a UCI con la sospecha de una porfiria aguda intermitente. Se solicita entonces tratamiento con hematina en ese momento. No se cuenta con la institución para realizar, digamos, una administración inmediata, y decidieron iniciar suplencia con dextrosa en su momento. Entonces, la idea del día de hoy es revisar las porfirias. Vamos a hacer un poco de qué se trata, por qué se dice porfirias. Entonces, la idea es que nos queden pues varios conceptos claves el día de hoy. Entonces, para referirnos a las porfirias, la idea es que es un grupo heterogéneo de errores congénitos, son hereditarios, no es una enfermedad sola en sí, sino es un conjunto de enfermedades que me van a causar diferentes presentaciones clínicas. Ya vamos a ver de qué va a depender, y están asociadas con enfermedades del metabolismo. Vamos a ver que cada porfiria va a resultar de una deficiencia, que lo vamos a ver más adelante, de una enzima en especial cuando se está sintetizando el grupo hemo. Y dependiendo de la enzima que voy a ver o que se va a afectar, voy a tener una presentación clínica o un tipo de porfiria pues diferente. Entonces, para iniciar, vamos a ver primero a recordar acá el grupo hemo. Vamos a ver que es un grupo prostético que forma parte de diversas proteínas. Una de las más pues, reconocidas e importantes para nosotros pues, es la hemoglobina. Vamos a ver que está compuesta acá por 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Vemos aquí los rojitos y la verdes, y su unión acá posteriormente. En cuanto al grupo hemo, entonces vamos a ver que está compuesto por una porfirina, que son los que vamos a ver acá, y un metal central, que es el que estamos viendo acá, que es el hierro, y la porfirina está compuesta a su vez por un anillo, que es el que estamos viendo acá, tetrapirroliche, y unos sustituyentes laterales, que son los que encontramos en la parte de acá, con un átomo metálico en el centro. Entonces, vemos acá el grupo hemo, acá está la porfirina, acá vemos los anillos tetrapirrólicos, cada uno de sus sustituyentes laterales nuevamente, y en el centro, pues el átomo metálico, que en este caso pues es el hierro. Entonces, ¿cómo se va a realizar o cómo se presenta esa síntesis del grupo hemo para que yo pueda, pues digamos, o cómo se realiza esa conformación? Entonces vamos a ver inicialmente, generalmente en todas las células del cuerpo pues se va a producir el grupo hemo. Sin embargo, principalmente se va a generar a nivel de la mitocondria,
Vamos a ver cómo se va a presentar una unión entre la succinilcolina y la glicina posteriormente y mediante todo el tipo de enzimas. Vamos a ver sobre todo acá a la 1 y a la 2 que van a ser fundamentales para posteriormente entender tanto el mecanismo de acción como la fisiopatología de la enfermedad. Posteriormente voy a formar el ácido. Este ácido me va a formar acá probilinógenos. Vamos a ver acá sobre todo la hidroximetil bielamina, que vamos a ver que es la que está alterada en las porfirias, sobre todo principalmente en la porfiria aguda intermitente, con la formación posterior de ureidoporfirinógeno 3, coproporfirinógeno. Se va a iniciar, esto todo pasa a nivel de retículo endoplasmático. O sea, inicia la mitocondria, sale el retículo, hace dos procesos importantes, sale el retículo endoplasmático. Posterior a realizar este paso, el segundo paso, tercer paso, cuarto paso, ingresa nuevamente la mitocondria, va a unirse acá a la protofirinógeno 7. Posteriormente vamos a continuar con el protofirinógeno número 9, que al unirse al hierro va a formar posteriormente el grupo E. Entonces lo importante en esta fisiopatología es tener en cuenta estas dos enzimas que les estaba comentando acá. Permítanme. Allá. Entonces, como les recordaba, tenemos acá varios pasos. Estos de acá ya se producen fuera de la mitocondria, en el retículo endoplasmático. Ingresa nuevamente a la mitocondria, se va a unir con la protoporfirina 9. Al unirse con el hierro, ya me van a formar el grupo hemo. Entonces, como les había mencionado, generalmente eso se da por una alteración de la enzima. Cada una de estas enzimas que vimos anteriormente, si se ve afectada, se va a desarrollar un tipo de enzima. Recordemos que para la formación de porfirinas tenemos formación de porfirinas tanto a nivel del eritrocito como a nivel hepático. Dependiendo digamos, de la porfirina y de su lugar de formación, pues va a depender también la formación o la característica de esta porfiria. Entonces vemos acá, nuevamente, esto es otra imagen, pero para hacerla un poquito más clara, vamos a tener acá la síntesis del grupo hemo, se une la succinilcolina con la glicina. Vamos a ver acá cada una de las enzimas que están implicadas en el desarrollo hasta conformar el grupo hemo y cómo a partir de cada alteración que se produzca en una de las enzimas, pues yo voy a generar un tipo diferente de porfiria. Los que vemos acá señalados un poquito más oscuros, como la porfiria ligada a AX, la porfiria aguda intermitente, la porfiria con compromiso en piel, son las que se presentan con mayor prevalencia. Finalmente vamos a ver acá el grupo hemo y cómo digamos que sus secundarios o sus productos secundarios, las bilirrubinas, el citocromo P450, que va a ser muy clave en cuanto a la prevención de nuevos ataques de porfiria, y la hemoglobina. Entonces, recordemos nuevamente, se produce a nivel de la mitocondria, tenemos acá la succinilcolina con la glicina, vamos a pasar por una serie de formación de porfirinas, perdón, y cada una de estas enzimas va a estar implicada en el desarrollo de un tipo diferente. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, la hidroximetil va a estar asociada al desarrollo de la porfiria aguda intermitente, por ejemplo. Esta imagen se las explico más adelante. Generalmente, ¿cómo se hace esta regulación de la síntesis del grupo hemo? Entonces, como les comentaba, tenemos varias formaciones de porfirinas. Una se hace a nivel hepático, que es generalmente el 15%. En la mayor parte se hace en la médula ósea, cerca del 85%. Para esto se hace durante el proceso que surge el eritrocito a partir de la estimulación de la eritropoyetina. Se va a formar o hacer un feedback negativo para que produzca o no produzca mayor o menor cantidad de porfirinas. Vamos a ver a nivel hepático, como también tengo esta unión de glicina y succinilcolina, cómo se va a presentar o cómo va a intervenir
el ALSA1, que son los que finalmente me van a poder hacer una retroalimentación negativa en el caso de producir o no producir más grupos hemos. Los principales tipos de porfirias, entonces los podemos clasificar en agudas y crónicas. Las agudas son las que tienen mayor prevalencia. En cuanto a las agudas, encontramos la porfiria aguda intermitente, la porfiria cutánea tarda y la protoporfirina. En cuanto la porfiria aguda intermitente, vamos a ver, y como vimos anteriormente, que generalmente o es una porfiria que su alteración o su metabolismo o su enzima va a estar a nivel hepático. Las manifestaciones clínicas, principalmente, cerca del 95% de los pacientes cursan con dolor abdominal, y dolor de espalda, generalmente náusea, vómito, pueden estar asociadas a taquicardia sin fiebre, a convulsiones o cualquier síntoma psicótico o psiquiátrico. Generalmente el tiempo de presentación o la edad de presentación es de los 18 a los 45 años, sobre todo en predominio de sexo femenino. Las porfirias reportadas en pediatría pues son extremadamente raras. Característico, la coloración en la orina generalmente la describen como oscura o ámbar y está asociada a condiciones, como vamos a ver más adelante, al uso de medicamentos que pueden ser inductores del citocromo P450 y a los anticonceptivos orales, a la restricción calórica, a los cambios hormonales, sobre todo pues, en nosotras las mujeres. Generalmente no se asocia a compromiso en piel, como vemos, o como la diferenciamos de las diferentes tipos de otras porfirias agudas, como la cutánea tarda o la protoporfiria. Entonces vemos acá, por ejemplo, en la protoporfiria, como generalmente hay unas lesiones en piel, generalmente son ampollosas, y vamos a ver estas lesiones en piel al exponerse los pacientes cuando hay depósito de porfirinas en piel, por su metabolismo pueden generar hipertricosis en estos pacientes. Generalmente estas son de presentación un poco más tardía, los 40 años, y es más de predominios en hombres. Ellos lo describen como una orina en cuanto a esto, rojiza o café, y si está asociado o si está como un factor predisponente, los pacientes que han tenido infección por hepatitis C, tienen infección por VIH, antecedente de infección o de sobrecarga de hierro, perdón, uso de alcohol o uso de estrógenos. Generalmente esas lesiones son dolorosas, son hiperpigmentadas y costrosas. En cuanto a la protoporfina, entonces vamos a ver que a diferencia de las otras dos que habíamos visto, esta porfina sí es derivada de la médula ósea. Generalmente es un dolor de rápido inicio. Vamos a ver también que hay intolerancia a la exposición a la luz solar. Se puede presentar dentro de los primeros 3 años de vida, es lo más común, y generalmente está asociado pues que se presente en niñas. Vamos a ver que en estos pacientes generalmente hay historia de cálculos en la vesícula, de anemia, de colestasis y otros síntomas asociados. En cuanto a la porfiria aguda intermitente, entonces vamos a ver que es una enfermedad autosómica dominante con baja predominancia clínica. Muchos de estos pacientes incluso pueden ser asintomáticos durante toda su vida. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pueden ir haciendo depósitos de porfirina que pueden ser asintomáticos en el tiempo. Generalmente o se debe a una alteración en la hidroximetilvilano sintasa o el porforinógeno de aminasa. ¿Qué vamos a ver en esta porfiria aguda intermitente? Lo que vamos a ver es acumulación del uroporfirinógeno 3. Vamos a ver que los ataques generalmente son más comunes o las exacerbaciones de la enfermedad son más comunes en las mujeres que en los hombres y están desencadenados por factores sobre todo hormonales, como el ciclo menstrual, o por medicamentos. Generalmente también se pueden desencadenar por una ingesta baja de calorías o por procesos infecciosos. El dolor abdominal, como les comentaba, puede ser severo, es el síntoma más típico, y la variedad de los síntomas neurológicos puede variar desde síntomas psiquiátricos
hasta un delirio. En cuanto a las aplicaciones clínicas, vamos a ver entonces acá el ácido 5-aminolaulánico, que es el ALA o la enzima que vamos a tener, o el metabolito que vamos a tener para regular este feedback y producción de porfirinas. Entonces, generalmente las complicaciones a largo plazo en la porfiria aguda intermitente se han asociado a que esos pacientes produzcan hipertensión, insuficiencia renal, cáncer primario. Sobre todo se ha visto la aparición de cáncer de hígado en pacientes mayores de 50 años. Entonces, la idea es que todo paciente con diagnóstico de porfiria después de los 50 años tenga un seguimiento anual con ecografía. Es muy probable, digamos, que la presentación de los síntomas de la fisiopatología no está totalmente establecida. Ellos asocian esta enzima como neurotóxica y pues que puede generar daño a nivel neuronal, generando neuropatía. Entonces, generalmente su oxidación va a llevar a que se formen especies de reactivas de oxígeno y posteriormente también me causen todos los síntomas que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver acá en cuanto al diagnóstico. Acá vemos un ejemplo que generalmente como los porfobirinógenos, qué pena, en la orina, van a estar en los pacientes que tienen diagnóstico de porfina en unos niveles muy bajos y como acá cuando presentamos, por ejemplo, los periodos de crisis, estos niveles se pueden exacerbar incluso hasta un 300%, lo que nos va a permitir pues hacer el diagnóstico posteriormente. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos varias opciones. Uno es el porfirinógeno en orina o la uroporfirina en orina, que fue la que se solicitó a la paciente. Entonces, vemos cómo en estados de referencia pueden ser de 0 a 30. En pacientes asintomáticos, como les comentaba, los valores pueden estar menores de 30 o de 1 a 10. Y vamos a ver acá en cuanto o a que hasta qué niveles podemos encontrar incluso en los pacientes que ya están con ataque agudo de porfiria. Nuestra paciente estaba en la UCI, tuvo una debilidad progresiva, se confirmó la mononeuropatía axonal, se revisa posteriormente el paraclínico. Vamos a ver acá las uroporfirinas en orina de 24 horas que fueron positivas en 118. Este examen se obtuvo el resultado más o menos 14 días posteriores a su toma y se realiza entonces el diagnóstico teniendo en cuenta la parte clínica y la parte de laboratorio de una porfiria aguda intermitente. ¿Cuál es el tratamiento entonces en estos pacientes? El tratamiento es el mismo o es el que se viene utilizando desde el descubrimiento de la molécula cerca de 1870. Tenemos un tratamiento específico que generalmente se basa en hemina y hay nuevos estudios con una nueva molécula. Y también tenemos una medida temporal que es el uso de dextrosa. Entonces, para iniciar, vamos a ver acá la hemina, vamos a ver que es una porfirina, como ya habíamos visto anteriormente en la estructura molecular, que contiene hierro, se va a unir, o es gracias a la unión de la protoporfirina 9 con el ion férrico, y pues digamos que su principal indicación de uso es la porfiria aguda intermitente. Las indicaciones entonces están indicadas en ataques severos de porfiria. Ellos hablan de un ataque severo como cualquiera que requiera hospitalización, alteración del estado de conciencia, hiponatremia severa. Está también indicado en ataques leves, donde yo tenga un alto riesgo de desarrollo de severidad y debe administrarse sin demora una vez se establece el diagnóstico de ataque agudo de porfiria. En los casos, generalmente en las instituciones no se dispone de la hemina, entonces la recomendación es, si la hemina no está disponible en estos casos o en los sitios donde nos encontremos, se debe usar la carga de dextrosa hasta que la hemina esté disponible. La administración rápida puede reducir la resolución rápida del ataque y generalmente vamos a ver mejoría del cuadro clínico en los primeros, hasta los primeros 4 o 5 días posterior al inicio del medicamento.
Entonces, ¿dónde va a actuar directamente? Vamos a ver acá, entonces la amina va a actuar acá haciendo un feedback negativo sobre la parte del ala y generalmente, pues, ¿qué me va a hacer? Que no se produzca tanto grupo hemo. Entonces, la administración de mina va a reducir el déficit del grupo hemo que ya habíamos establecido y mediante esa retroalimentación negativa que vamos a ver acá, en esta parte de acá, puede reducir la producción de porfirinas, que finalmente, pues, esa es su función. En cuanto a la administración, vamos a ver que se encuentran ampollas de 250 en 10 mililitros. La dosis recomendada es de 3 a 4 miligramos por kilo. Se da una dosis diaria por 4 días. Esta mezcla debe ir diluida en 100 mililitros de cloruro de sodio. La administración se debe hacer en aproximadamente 30 minutos por una vena de gran calibre, ya sea un catéter central o un PIC, y no se debe exceder la dosis de 250 miligramos al día. ¿Qué hemos visto? Que los pacientes en los que se excede esta dosis, los efectos secundarios de la amina, digamos que pueden generar daño renal. Sin embargo, este daño renal está descrito como reversible, secundario a una necrosis tubular aguda o una insuficiencia hepática aguda. Sin embargo, no es frecuente. Sí podemos presentar de forma un poco más frecuente fiebre, malestar general, hemólisis o anafilaxia, y la terapia con amina, pues como todos sabemos, es costosa. Entonces la idea es que sí se ha visto impacto en los días de reducción de hospitalización. En cuanto a la dextrosa, que es, digamos que una opción que podríamos tener de medida temporal, no es sustituto de la amina, tenemos que tenerlo siempre en cuenta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a también a crear un feedback negativo, o me va a permitir crear un feedback negativo con la excreción de los precursores de la porfirina y regular que se siga produciendo este grupo. Los efectos de la glucosa, pues, son débiles en comparación con la amina. Realmente no tiene estudios donde muestren mayor relevancia clínica, y el régimen típico es dextrosa al 10%, 300 a 400 gramos cada 24 horas. Generalmente está indicada en ataques leves durante varios días hasta que logre ver mejoría, o en ataques graves hasta que cuente con la amina disponible. Algo que hemos visto que se ha venido estudiando últimamente es el givosiran. Es un pequeño ARN de interferencia. Está dirigido generalmente contra esta enzima ALS1 a nivel hepático, que también me va a generar un control negativo o retroalimentación negativa para la producción del grupo M y la producción de porfirinas. Contribuye con la acumulación de los intermedios neurotóxicos, y el porfobirinógeno, sin embargo, pues no está disponible en este momento en el país. Está aprobado ya por la FDA. Es un para el tratamiento de porfirias, sobre todo en las porfirias hepáticas agudas, que fue las que vimos, pues, anteriormente. Se han hecho varios estudios. Uno de los más reconocidos es este del New England, y otro que es un ensayo clínico controlado, Invision Trial, en los cuales han comparado el givosiran comparado con el placebo, que en este caso, pues, es la amina. Vemos acá, por ejemplo, acá se comparó, este estudio se hizo en el 2020, compararon la nueva molécula con el placebo. Vemos como si pudo hacer un impacto en cuanto a los días de hospitalización, la indicación de UCI o el manejo. En cuanto a la media de la disminución de las tasas de ataque, también se vio una disminución significativa con el medicamento, cerca del 90%. Otra de los hallazgos que encontraron fue la disminución de los niveles de ALA, comparativamente significativo placebo versus givosiran, y posteriormente la disminución de las porfirinas a lo largo de los días. Principalmente este medicamento está indicado para disminuir los ataques de porfiria. Otros de los hallazgos secundarios del estudio fueron la disminución de los síntomas neurológicos, disminución de las secuelas neurológicas. Sin embargo, pues no arrojaron datos estadísticamente significativos.
Entonces, nuevamente acá vamos a ver cómo los diferentes grupos de medicamentos nos pueden, digamos, o contrarrestar este efecto del depósito de porfirinas. Vamos a ver acá nuevamente la formación del grupo hemo, cómo está, digamos que este metabolito va a ser tan importante tanto para la fisiología como para entender el mecanismo de acción de los medicamentos. Como vimos, la glucosa o la dextrosa lo que generalmente me va a hacer es una retroalimentación negativa, evitando pues la producción y sobreproducción de porfirinas, igual que el medicamento que acabamos de revisar. Vemos acá, por ejemplo, la terapia con emina, como también me va a hacer una retroalimentación negativa, creando o disminuyendo pues esa producción de porfirinas. Otras de las opciones son enzimas de reemplazo de terapia, sin embargo, pues digamos que no hay ninguna evidencia clara sobre su beneficio. Entonces, recordando acá, vamos a ver acá la formación y cómo evitar los ataques de porfiria en estos pacientes. Así como tenemos retroalimentación negativa por parte de las enzimas, vamos a ver que hay determinados factores que me pueden hacer una retroalimentación positiva, es decir, digamos que exacerbar o aumentar la producción de porfirias. En este caso, digamos que la idea es que estos pacientes eviten los ayunos prolongados. Está acá también fumar, sobre todo los medicamentos. Y una cosa muy importante, digamos que las exacerbaciones por las porfirinas también son las interacciones del grupo con el citocromo P450. Entonces, una vez yo tengo formado, permítame yo agrando esto un poquito. Dime más. Sí. Entonces, tengo acá el grupo hemo, listo, ya se formó posteriormente. Recordemos que uno de los procesos, yo necesito, digamos, que tener los grupos hemos, aparte de formar la hemoglobina, también me va a servir como sustrato para formar citocromos P450, para formar las citoquinas, para formar diversas enzimas como catalasas. Es decir, digamos que debemos tener en cuenta todos los factores que pueden producir un feedback negativo, un feedback positivo y causarme las crisis. Entonces, acá vemos el ayuno, los estrógenos. En estos casos aún no tienen evidencia suficiente, pero digamos que el cambio hormonal o el que se produce con la menstruación, digamos que es una indicación de considerar hacer supresión de esto en estos pacientes. El cigarrillo y los inductores. Entonces, algo que debemos tener en cuenta son todos los medicamentos que nos pueden generar, teniendo en cuenta que para poder formar los citocromos P450, pues tengo que contar con el grupo hemo. Se ha generado o se ha creado desde hace varios años una lista. Esta lista es de los usos o de los medicamentos seguros que debemos tener en porfiria. La idea es que todos los conozcamos, miremos qué medicamentos pueden interferir o me pueden exacerbar las crisis de porfiria. La idea es que cualquier medicamento que encontremos que puede ser sospechoso se suspenda automáticamente. De los que vimos o de los que revisamos, la paciente estaba con losartán. El losartán es considerado en este momento como un medicamento inseguro o que me puede exacerbar las crisis de porfirina con su interacción con su relación con el citocromo P450. Entonces vemos acá varios anestésicos, de los cuales sí, pues sí se pueden usar y están diferentes o distribuidos por diferentes grupos de medicamentos, los analgésicos, los antibacterianos, anticoagulantes, anticonvulsivantes, antidepresivos. Entonces la idea es que sí lo sepamos para evitar, porque generalmente las exacerbaciones o lo más común que yo puedo ver en este caso es por medicamentos. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Finalmente se administró la amina. Ella estuvo en la UCI. Posterior a la administración de la amina, cerca del segundo día presentó mejoría de su estado de conciencia, mejoría de los síntomas de psicosis y por trámites administrativos pues se inició trámite de remisión. Y eso sería todo.